contamos que Simón Pedro González es estudiante avanzado de licenciatura en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente es tesista de grado, becario y ayudante alumno en el Instituto de Informática de la misma facultad. El trabajo que nos va a presentar es propuesta de metodología de análisis de calidad de vida de la población sanjuanina aplicando ciencia de datos, y es en coautoría con Miriam Herrera y María Romagnano. Así que Simón, cuando quieras. Buenísimo. Buenos días de vuelta. Les quería presentar este trabajo que hemos desarrollado en el Instituto de Informática en el contexto de la toma de decisiones a nivel administrativo y el análisis de datos de índole socioeconómico. A nivel de la administración pública, las decisiones generalmente se toman teniendo en cuenta el criterio de discrecionalidad, que lo que indica es que, si bien las decisiones se toman en un marco legal, no existe una serie de reglas de decisión bajo las cuales se apliquen para tomar las decisiones, sino que se basan las decisiones en el criterio de la autoridad de la institución administrativa. Por esto es de suma importancia que dicho criterio se ve enriquecido con información relevante obtenida a partir de datos útiles y mediante un análisis adecuado para que las decisiones que podrían afectar a un significativo número de personas, si se tratase de administración pública, se tomen, o sea, lleguen a buen término. En este trabajo nuestro objetivo era proponer un pipeline con una metodología de análisis exploratorio para la aplicación sobre encuestas de índole socioeconómicos para describir perfiles poblacionales de manera holística, es decir, teniendo en cuenta la mayor cantidad de información disponible posible. Para llevar a cabo este proyecto y como ejemplo de aplicación del pipeline, utilizamos los datos obtenidos del INDEC, concretamente las encuestas de hogares y de individuos del cuarto trimestre del año 2017, seleccionando este marco temporal por el hecho de que a posteriori buscamos elaborar un estudio sobre la evolución de los perfiles poblacionales obtenidos. Y además nos centramos particularmente en el Gran San Juan, primero por el contexto geográfico de la institución y segundo por el interés particular y explícito de algunas autoridades regionales en incluir procesos de ciencia de datos en el proceso de toma de decisiones a nivel administrativo regional. Las herramientas que evaluamos primero para aplicar el pipeline fueron varias, muchas de ellas libres, entre ellas Weka y Canime, y una de pago que es Coheris Analytics Pad. El pipeline se podría aplicar tanto en Coheris como en Python y R. Sin embargo, debido a que Coheris es una herramienta de pago y considerando que buscamos más una política de apertura con respecto a los métodos de análisis y de los datos que se utilizan, nos inclinamos más por el lenguaje R, concretamente utilizando algunas librerías como por ejemplo Factominer, que presentan facilidades para el preprocesamiento y el análisis de datos. Los objetivos de la metodología de análisis que aplicamos de este pipeline es encontrar estructuras internas en los datos y evaluar las relaciones entre las variables y de esta manera establecer perfiles o tipologías. Con estos perfiles o tipologías agrupar los datos y analizar sus estructuras. El primer paso en el análisis consiste en ejecutar un preprocesamiento de los datos con transformaciones de nombres de variables para traducir los resultados crudos de las encuestas a datos informativos y posteriormente seleccionamos las variables que nos parecían más relevantes.
Luego se aplicaría un análisis de correspondencia múltiple y finalmente un agrupamiento jerárquico sobre los datos preprocesados y se evaluarían los resultados. Luego del preprocesamiento y la selección de variables, obtuvimos un conjunto de ámbitos, variables y categorías para esas variables, que son los que utilizamos para los análisis posteriores. Para la base de datos de individuos, tomamos los ámbitos de características generales y los ámbitos de características de ocupación para estudiar, por un lado, el ámbito general de cada individuo y, por otro lado, lo que tiene que ver con el ámbito laboral. Dentro de las variables en características generales encontramos relación de parentesco con el jefe del hogar, sexo de nacimiento, edad, estado civil y nivel educativo, mientras que en el ámbito de características de ocupación seleccionamos variables de estado social, que indicaba si el individuo estaba ocupado, desocupado, inactivo o era menor de edad, el tipo de actividad laboral que realizaba, la razón de inactividad si estaba inactivo y la búsqueda de trabajo y el tipo de empresa donde trabajaba. En cuanto a la base de datos de hogares, tomamos como ámbito, primero, las características de la vivienda y segundo, los ingresos per cápita familiar que se tenían en esa vivienda. Y dentro de las características de la vivienda tomamos variables como el tipo de vivienda, la proveniencia del agua, la existencia de baño, letrina y su tipo, el tipo de desagüe, si poseía cocina, lavadero, el garaje, el régimen de tenencia y la cantidad de miembros del hogar. Luego de realizar el preprocesamiento, comenzamos a ejecutar el pipeline de análisis. El primer paso es un análisis de correspondencia múltiple, que lo consideramos útil en este caso, primero porque se trabaja con variables de tipo nominal en su mayoría, y segundo, porque nos permite reducir la cantidad de variables a un número de factores y pasar de un problema con variables de tipo nominal a un problema con variables y con factores de tipo numérico, de manera que esto nos permitía ejecutar algoritmos de agrupamiento. En el análisis de correspondencia múltiple, los datos se mapean a una matriz lógica donde se expresa la respuesta en unos y ceros a las categorías de las distintas preguntas que serían en este caso las variables. Esta matriz lógica, que se denomina matriz de contingencia, se representa una nube de puntos que está descrita por un centro de gravedad y una dispersión que se denomina. Esta dispersión se puede explicar en términos de factores numéricos, que son menos los factores numéricos que las variables originales, nominales del análisis, de esta manera reduciendo los datos. Luego de tomar estos factores numéricos obtenidos del ACM, se procede a un agrupamiento jerárquico, que es un algoritmo aglomerativo que, partiendo de un grupo por cada una de las observaciones, los grupos se van uniendo iterativamente hasta formar una jerarquía dependiendo de la distancia que presenten entre ellos. Luego se analizan los dendrogramas y se establece una distancia de corte para establecer el número de grupos. Bueno, aquí pasamos a la aplicación de la metodología, a los datos en concreto. Luego de realizar el ACM, propusimos algunas visualizaciones. Primero que nada, tomamos como variable suplementaria el estado social, porque intuimos que dicha variable iba a presentar una fuerte correlación con las demás y queríamos observar si podíamos observar agrupamientos previo a la realización del clustering general. Efectivamente, tomando como suplementaria esta variable, pudimos, mapeando los datos en los dos primeros factores, observar que existe un agrupamiento ligero, digamos, en los datos, donde podemos observar a la derecha abajo, en el cuadrante inferior derecho, un grupo que presenta individuos que tienen la característica de infantes,
por su edad y su relación con el jefe del hogar. En el cuadrante superior derecho observamos individuos que generalmente agrupan las categorías asumidas por aquellos inactivos, entre ellos jubilados y pensionados, amas de casa, estudiantes. Y a la izquierda podemos observar que se agrupan los individuos que podrían consistir en la fuerza laboral remunerada de la población. El principal problema que encontramos con este tipo de visualizaciones previa a la ejecución del agrupamiento jerárquico es que la variabilidad explicada por los primeros dos factores no resulta significativa con respecto a la variabilidad total. Entonces, este tipo de gráficos deben tomarse con mucho cuidado. Luego de incluir todas las variables en el análisis, es decir, sin proponer ninguna variable como suplementaria, ejecutamos el análisis de agrupamiento jerárquico y obtuvimos tres grupos luego del análisis del endograma. Estos tres grupos presentan unas proporciones de 42, 43 y 13%, y están descritos por tablas donde nos permiten observar el porcentaje del total de individuos que asumieron esa categoría que se encuentra en este grupo y el porcentaje de individuos de este grupo que asumen esa categoría. De esta manera podemos elaborar mensajes manejables a partir de las tablas de datos. En el caso del primer grupo podemos identificar que se trata del grupo que representa la fuerza de trabajo remunerada con individuos principalmente ocupados, generalmente que son empleados o cuentapropistas, que son los jefes o jefas de hogar, con una ligera tendencia a una mayoría de hombres dentro del grupo y con una edad de entre 26 a 50 años. En el segundo grupo podemos encontrar aquellos individuos generalmente inactivos, y en este caso podemos identificar tres subgrupos claros: los jubilados, las amas de casa y los estudiantes, que representan el 37, 38 y 17% del grupo respectivamente. Debido a esto, los rangos etarios varían significativamente, pero tienen en común justamente que su estado social es inactivo y generalmente no buscan trabajo. Además, existe una ligera tendencia a una mayoría de mujeres en este grupo. Finalmente, en el último grupo podemos identificar a los menores de 10 años con un nivel instructivo más bajo y obviamente una relación de parentesco que tiende a ser de hijo o hija del jefe de hogar o nieto. Además, en los primeros dos grupos pudimos identificar una diferencia en el nivel educativo, siendo mayor el porcentaje de individuos con nivel educativo secundario, universitario superior en el grupo de individuos activos u ocupados y menor en el grupo de individuos inactivos. Luego aplicamos el mismo procedimiento sobre la base de datos de hogares, tendiente más que nada al establecimiento de una idea de la calidad de vida en esos hogares. Que si bien la calidad de vida es un concepto bastante más complejo que simplemente el contexto ambiental, pero se pueden obtener buenos resultados considerando estas variables que tomamos en cuenta de las encuestas de hogares del INDEC. Los grupos que obtuvimos son tres, con el 58, el 39 y el 2%, 2,5%. Y en este caso, el grupo del 58% consiste en los hogares que consideramos de buena calidad de vida, de calidad decente, con un alto porcentaje de hogares con gas de red, cloaca y algunas ventajas como lavadero y garaje, mientras que generalmente en los otros grupos no se presentan estas habitaciones.
con una cantidad de miembros relativamente baja y generalmente con inodoros con cadena, un IPC F más alto y una relativamente baja cercanía a zonas de riesgo ambiental, por ejemplo, basurales. En el segundo grupo, del 39%, encontramos aquellos hogares de cualidades más modestas, generalmente utilizando garrafas en lugar de gas de red, como desagüe de pozos, y sin alguna de las habitaciones que mencionamos anteriormente, como garaje, lavadero. Obviamente un IPCF más bajo, y comienzan a destacarse los inodoros sin cadena y inodoros a balde. Finalmente, en el último grupo, obtuvimos aquellos hogares que podrían considerarse más marginales, caracterizados por presentarse en zonas de riesgo sanitario ambiental, podríamos decir zonas inundables o cercanas a basurales, sin baños de letrina y en villas de emergencia, en gran proporción. Posteriormente realizamos el mismo análisis sobre los datos de Argentina al fin de establecer algunas comparaciones y determinar si el pipeline de análisis podría resultar útil. El análisis de perfiles a nivel de individuos con respecto a, o sea, el de Argentina en la totalidad con respecto al de San Juan no presentó diferencias significativas en cuanto a los perfiles poblacionales y tampoco presentó diferencias en las proporciones de los distintos perfiles. En cambio, al analizar los perfiles de hogares, obtuvimos que, analizando la totalidad de los datos de Argentina, la constitución de los grupos era diferente debido a que los rangos de características eran más amplios por grupo y no encontramos tan clara una división entre los hogares de condiciones buenas, condiciones modestas y bajas condiciones. Además de esa diferencia en la constitución de los grupos, que presentaban rangos más amplios dentro de cada uno de los tres grupos, las proporciones de los grupos variaban siendo más homogéneas entre sí. Las posibles líneas y propuestas que planteamos a futuro son, primero que nada, un estudio comparativo entre los perfiles obtenidos con otros métodos de evaluación de calidad de vida, como es, por ejemplo, el índice de calidad de vida, considerando obviamente que los datos obtenidos para el índice de calidad de vida son significativamente mayores a los que se proporcionan, por ejemplo, en las encuestas del INDEC y concretamente en los que tenemos nosotros de la población sanjuanina. Eso es un aspecto a tener en cuenta, pero deberíamos evaluar cómo se comparan estas dos metodologías de estudio. Luego proponemos estudiar la evolución de los perfiles poblacionales desde 2017 hasta la actualidad por trimestres, identificar cómo evoluciona cada uno y cómo evolucionan las proporciones de cada uno. Posteriormente pensamos desarrollar una interfaz amigable de código abierto para la metodología propuesta, de manera que sea más sencillo aplicarla y que la interfaz funcione sobre los paquetes utilizados de R y FactoMining. También planteamos obtener nuevas opciones de visualización, estudiar cómo podríamos ofrecer los datos de una mejor manera y explorar la utilidad de otras metodologías, por ejemplo, utilizar los perfiles poblacionales para generar objetos simbólicos y realizar análisis posteriores. Muchas gracias, eso fue la exposición. Muchas gracias. Yo te quería hacer una pregunta sobre el comentario que vos hiciste al comienzo en cuanto a las decisiones de gobierno, y entiendo que este trabajo ustedes lo están haciendo en colaboración con un organismo del Estado de San Juan, ¿o te entendí mal? Surgió de un interés particular de autoridades del gobierno de San Juan. Todavía las tratativas, digamos, de incorporación están por verse, pero el interés concreto surgió de ahí, sí. Perfecto.
Bueno, y justo la otra pregunta que tenía para hacerte era esto de si van a repetir el análisis en el tiempo como una manera de ver la evolución, digamos, de estos clústeres a lo largo del tiempo, ¿no? Eso siempre es una medida interesante de saber si se mantiene. Bueno, acá está el problema de que la encuesta no se hace a los mismos hogares, ¿no? Si no me equivoco, y eso te puede dificultar un poco esa trazabilidad del análisis del clúster, ¿no es cierto? Exactamente. Y también tenemos otro problema que es la cadencia de los distritos de procedencia de los datos en la encuesta, porque los tenemos como aglomerado de San Juan y preferiríamos obtener concretamente de qué departamentos provienen. Pero seguimos analizando y buscando de qué otros lugares podemos obtener datos para ejecutar el pipeline y ver si podemos combinar los resultados. Y parece muy interesante la idea esta de contrastarlo contra otras metodologías, ¿no? Porque justamente me llamaban un poco la atención los números, claro, son del 2017, en el sentido que no van quizás con las últimas publicaciones de los números de pobreza, ¿viste? Si bien no tengo bien en Sí, la sí, sí. cabeza cómo son los de San Juan, eh, digo, parecería ser un poco menos de lo que refleja el índice general, ¿no? Ese también Exactamente. es otra cosa como para, viste, que ver cómo se contraponen esos dos análisis, ¿no? Bueno, no sé, Axel, si hay alguna pregunta más. Si no, No, no hay preguntas de mi parte y no veo preguntas ni en YouTube ni en King Kong, así que podemos pasar al siguiente expositor. Buenísimo. bueno, muchas Muchas gracias, gracias. Simón.